política a nuestro querido compañero Mauricio Mulder Bedoya, verla ahí a nuestra querida compañera Belén García, secretaria general institucional del partido, ver a los miembros del Comité Ejecutivo Nacional, ver a los miembros de la Comisión Política, a nuestra querida compañera Mercedes Cabanillas Bustamante, que ha sido no solo secretaria general del partido en varias oportunidades, sino también presidenta del Congreso y ahora miembro de la Comisión Política. Ver a nuestra queridísima compañera Judith de la Mata, que en los años aciagos, difíciles de la persecución de nuestro querido compañero Alan García, lo supo cuidar, lo supo sostener, tenerlo en su casa ahí durante mucho tiempo en esos momentos aciagos y difíciles de la persecución fujimorista. Ver a Pepe Lucho Delgado Núñez del Arco, gracias a quien ha sido posible hacer esta hermosa urna que hoy atesora el vehículo de Haya de la Torre. Gracias a ustedes, queridos compañeros, queridas compañeras. Gracias, Pepito Flores, por estar presente el día de hoy, que durante tantos años estuvo cerca a nuestro compañero Jorge Iriáquez, a nuestro jefe, al mismo compañero Alan García, a nuestro querido compañero Moisés Tambini, que nos acompaña aquí presente en esta reunión tan fraterna, a nuestro querido compañero César Sumaeta, que fue presidente del Congreso de la República, también presidente en algún momento de la Comisión Política de los años 70 y 80, que nos conocemos hace ya 52 años, y no parece, ¿no? Parece recién ayer. A nuestro querido compañero Omar Quesada, que está presente aquí con nosotros, al hijo y a un gran ministro que hemos tenido como Abel Salinas, que nos acompaña el día de hoy también aquí. ¿Cómo poder dejar de lado a un extraordinario compañero que siempre está pendiente del museo, y gracias a él por un envío inclusive que nos hizo de 10.000 soles, que él lo trajo aquí personalmente, nuestro querido compañero Carlos Tello, que está aquí presente el día de hoy, cuyo monto que fue entregado en agosto del año pasado hasta ahora está ahí durándonos, querido compañero. Gracias, muchas gracias. No, 10.000 soles, querido compañero. No multipliques. Tantos jóvenes que han venido, tantos buenos compañeros. El compañero Andrés Capelletti, que está presente ahí. He visto al compañero Renzo Ibáñez, que ha llegado. Nuestro compañero Oscar Treyes. No sé si ustedes se acuerdan de Oscar Treyes. El compañero que en el año 73, en plena huelga, en pleno paro de la CTP, con su sangre le puso a la dictadura de Velasco APRA. Esos tiempos eran así. Tantos buenos compañeros que han venido el día de hoy, que a veces cuando uno comienza a mencionarlos se va olvidando, ¿no? O en todo caso se va casi no recordando el nombre de cada uno de ellos. Ahí lo veo al compañero Víctor Raúl Guamán, que está presente. ¿Cómo no agradecer a la compañera Cecilia Holgado, que está presente, secretaria general de Surco, que además nos ha mandado una ofrenda floral muy hermosa del Comité Ejecutivo Distrital de Surco? O la compañera Ruth Acosta, de la Clínica Dental, que ha enviado también su ofrenda floral aquí a Villa Mercedes. Ha llegado también nuestro querido compañero Enrique Melgar, secretario nacional de organización, que está aquí presente. Compañero Uculmana, Alberto Uculmana, secretario general del Comité Metropolitano. Compañero Gerardo Morri, que lo he visto pasar, que ha llegado medio clandestino. Compañero José Pimentel, que está aquí presente, que nos acompaña el día de hoy. Ojalá, compañeros, ¿no? Estas cosas que tenemos, estas impases que hay, se puedan superar, ¿no? Ojalá. Y ojalá que ese compromiso lo asumamos aquí en esta Casa Santa, en este lugar donde Haya de la Torre un 2 de agosto se elevó y nos dejó como patrimonio todo esto. Ojalá. Está en ustedes y creo que hay bastante madurez para hacerlo. Lo tiene la compañera Belén,
lo tiene el compañero Mauricio Mulder, 50 años de aprista. Lo tenemos todos, ¿no?, para poder apoyar, poder ayudar en todo lo que sea posible. ¿Qué otros compañeros hay que han, bueno, todos ustedes? Nuestro querido compañero César Campos, que acaba de llegar, que hoy día nos dará un mensaje de recuerdo y de homenaje a Víctor Raúl. Llega con nuestra querida compañera María Eugenia Pizarro, que ella era del coro de Vitarte en los domingos aquí en Vía Mercedes. Tenía una voz, o tiene una voz muy hermosa, muy bonita. Queridos compañeros, una gratitud, un homenaje a ustedes. No es fácil llegar a Vía Mercedes, sobre todo en circunstancias como hoy, un día de trabajo, con las dificultades del tráfico que tenemos, pero ese esfuerzo que hacen ustedes por estar aquí presentes en un día tan especial, tengan la seguridad que va a tener una buena recompensa. Yo siempre digo, todo el que viene a Vía Mercedes, ya sea el 22 de febrero o el 2 de agosto, en el resto del tiempo hasta que vuelvan a esta casa, como un peregrinaje que uno hace, siempre le va a ir bien, en todo, siempre le va a ir bien. De manera que llévense ese mensaje, queridos compañeros. Gracias a ustedes por vuestra presencia el día de hoy. Ahí está el compañero Rusman Flores, si no lo menciono se molesta. Está el compañero Cristian Llerena de San Miguel, la compañera Rosa Cuentas, que es de Distrito de la Victoria, que está presente. No sé si ha llegado la compañera Rocío Temple, compañera Marta Pizarro, que también acaba de llegar. Bueno, la compañera Vicky Cambursano, que acaba de llegar, que fue además miembro de la Junta de Administración designada por Aya de la Torre en 1978, antes que entrara en funcionamiento la Junta de Administración. Bueno, queridos compañeros, quiero agradecer a todos los que han hecho posible la realización de este evento el día de hoy. Y tengo esa costumbre siempre, porque todo lo que ustedes ven es producto del acopio que se hace gracias al esfuerzo de nuestra querida compañera Zoila Bocanje para poder recaudar los fondos y poder sufragar todo lo que se gasta aquí. Agradecer a la compañera Mercedes Cabanilla Bustamante, a la querida compañera Judith de la Mata, a Pepe Lucho Delgado Núñez del Arco, a la compañera Dona Rojas, a la compañera Yoli Ramos, al compañero Merran Chuquipul Hernán, al compañero Guillermo Villegas, a la compañera Celidet Cochachi, al compañero Maitacapa Jalatrista, a la compañera Marita Sánchez, a la compañera Doris Herbas, Alfredo Calderón, nuestra querida compañera Cecilia Holgado, a nuestro querido compañero Leonidas Vélez, con quien vamos a entonar las canciones apristas. Él toca muy bien la guitarra además. Él es de los años 60, un poquito más anterior que nosotros, igual que la compañera Meche Cabanillas. Yo no voy a decir los años que tiene Leonidas, pero vienen de los años 70, vienen del comando escolar de esa época, junto con el compañero José Ahumada, no sé si ha llegado Pepe Ahumada, igual que este gran compañero Lolo Jiménez, lamentablemente ya fallecido. A nuestro querido compañero Roberto Flores, Andrés Villar, que es bien conocido por todos ustedes, gracias a quien es posible también emitir nuestro programa los días domingos. Él es el que administra esta casa, lo mantiene de una manera extraordinaria. A su hermano Raúl Villar, a nuestra querida compañera Carmen Javier, a nuestra querida compañera Rocío Temple, a la compañera Julia Barrantes, a la clínica dental, y bueno, es todo. Muchas gracias, gracias por vuestro apoyo, por vuestra ayuda el día de hoy. Y es bueno que las cosas siempre sean así, muy transparentes, y como siempre nuestra gratitud a nuestro querido compañero Carlos Tello, que ha llegado, me imagino, el día de hoy.
Gracias a todos ustedes, queridos compañeros, por vuestra presencia el día de hoy. Mensaje de fraternidad, mensaje de unidad, sobre todo en circunstancias como hoy. Que eso obviamente no quiere decir que en todo lo que se haga siempre tiene que primar la transparencia. Yo digo siempre, cuando el partido te pida rendir cuentas, no te molestes. No te molestes. Si el partido te encarga algo y te dice que informes, infórmalo. Y si son temas económicos, también hazlo. Nosotros, por ejemplo, el 13 de agosto, en un programa muy especial, vamos a presentar el inventario total de la Casa Museo Haya de la Torre, que se hace por primera vez después de 40 años. Una casa que lamentablemente estuvo diezmada, abandonada, que ya es otra historia, pero que hoy luce reluciente, con sus 3 bibliotecas principales bien organizadas. La biblioteca principal de Haya de la Torre, cuyo inventario ya se terminó y ya se presentó también. La biblioteca de Manuel González Prada, donde se han recuperado hasta hoy, y todavía falta mucho, 27 documentos que se han exhibido en la Casa de la Literatura en octubre del 2019 y que ha sido curado, que ha sido sanada por esa institución. Cada documento curarlo, no está el compañero César Castro, ¿no? Cada documento curarlo cuesta aproximadamente $1000, querido compañero. La Casa de la Literatura nos ha ayudado con 27 documentos y todavía nos falta. En ese local que ustedes ven, acá nomás a la entrada, tenemos todavía cantidad de documentos, libros, revistas, fotos, tanto de Haya de la Torre como de Manuel González Prada, de manera que nos queda una buena cantidad de trabajo. Nosotros no lloramos ni nos quejamos, pero es bueno que ustedes sepan, esta casa tiene un presupuesto mensual de 2.600 soles. 2.600 soles, con eso se mantiene esta casa. Una buena parte obviamente para pagar al personal, 300 soles para pagar la luz y 200 soles para comprar los útiles de aseo. Y 150 soles para la alimentación de Pirulo y de Lai, de los perritos. Es bueno que lo sepan. Es bueno que lo sepan. No nos cae del cielo tampoco. Por eso ojalá el partido en algún momento tome decisiones. Y para eso necesitan estar juntos, unidos y tomen las decisiones que hay que tomar. Yo ya les dije en algún momento, ahora tuve oportunidad de conversar con la compañera Belén García, es hora también que el partido tome decisiones sobre la Casa Museo. Nosotros no podemos estar eternamente aquí. Yo vine en noviembre del 2016 enviado por el compañero Alan García. Y todavía él me entregó, me acuerdo, $2000. Y me dijo, como él era siempre, ¿no? Tan cercano. Me dijo, uff, eso te va a alcanzar y te va a sobrar. Después te vas a comer un buffet a la Granja Azul. Cuando llegué, para lo único que alcanzó fue para pagar al personal. Y para comprar el tanque que ustedes ven, no había agua, no había luz, no había nada. Y ya cuando le dije pues eso al presidente, uf, olvídense, ¿no? Pero bueno, se puede hacer muchísimas cosas en la medida en que haya legitimidad. Y la verdad que esta institución y la fundación no tienen legitimidad hasta el día de hoy, porque eso pasa por el partido. En el partido no hay islas, no debe haber nunca islas. Nosotros no somos ajenos a la organización partidaria. Y ahí está el testimonio de Haya de la Torre ante el notario público. Perdón, Germancito Peralta, que está aquí presente, no lo había mencionado. Nuestro reconocido historiador, que acaba de publicar un libro, nos ha mandado hace poquito la carátula de su libro que está saliendo en este momento. Nadie como él ha estudiado la Bohemia de Trujillo, una edición que lo vende el Congreso de la República. Se llama Antenor Orrego y la Bohemia de Trujillo. Entonces, queridos compañeros, es hora que el partido tome ese tipo de decisiones, de una vez. Estas cosas no pueden esperar. Nosotros no somos eternos. Lo hemos conversado con Pepe Lucho, ¿no? Varias veces, en varias oportunidades. Ya estamos frizando algunos años. Necesitamos nuevos cuadros, nuevos grupos de trabajo que vengan, que aprendan.
que estudien, que se capaciten y que dirijan esto. Y ojalá sea así, ¿no? Pero está en manos de la dirección del partido. No hay islas. La Fundación Navidad del Niño del Pueblo no es propiedad privada de nadie, es propiedad del partido. Y en suma es propiedad de Haya de la Torre. Juancito Avendaño, que acaba de llegar aquí, que fue o es de la US-11, ¿no? De esa dorada que acompañó a Haya de la Torre, ¿no? Por tantos años. Juan Manuel Cabrera, que ahí lo veo, a nuestro querido compañero joven activista. Marcelo Navarro, que está ahí, de la época de los 70, presidente del ABA. No sé si saben ustedes lo que era el ABA. De esa época, ¿no? Eso ya no existe ahora. Yo le dije en algún momento que conversamos con el compañero Pepe Pimentel estos temas, ¿no? Resuelvan, compañeros. Ojalá ustedes busquen lo mejor para el partido. Por favor, exclúyanme a mí de todo. Nombren ustedes o designen ustedes a los que crean convenientes, pero que sean lo mejor del partido. Y ojalá que los que estén allí sean, de alguna manera, los que han estado en algún momento cerca a Víctor Raúl. Que conozcan a Víctor Raúl. Aunque hay algunos que dicen que han estado a Víctor Raúl y se han llevado hasta un cuadro de aquí, de Macedonio, y no lo devuelven. Hasta lo han querido vender, hasta lo han querido vender, y está Pepe Lucho que le han ofrecido en venta. O a Roque Benavides, y él mandó decir que él no compraba cosas robadas. No, y sin embargo, ahí lo veo, Orondo, hablando a nombre de Haya la Torre. Y eso no puede ser, queridos compañeros. Muchas cosas se han ido recuperando aquí. Y a buena hora que sea así. Hoy día mismo el compañero Alfonso Cox Casinelli, ¿ves cómo me estaba olvidando de ese nombre tan significativo en el partido? Nos ha traído estos libros que son de la biblioteca de Haya de la Torre, que ha recuperado su padre. Pero miren la dignidad de esta familia. Devuelven estos libros a donde pertenece, como corresponde y como debe ser. Tantas cosas se han llevado de aquí y lo publican inclusive como suyos. Cuando debería, queridos compañeros, al contrario, venir y entregarlo aquí, como debe ser, como lo está haciendo Alfonso Cox, a quien rendimos el día de hoy nuestro saludo y nuestro tributo. Perdónenme, querido padre, por favor. No sé si me he extendido, yo quería solo saludarlos, queridos compañeros. Pero creo que hemos de alguna manera transmitirlo, lo que a veces uno no lo ha programado decirlo, pero fluye, sale, nace, transmite, ¿no? Y eso es, creo que algo que en una fecha como hoy me sale del corazón decírselo, el compañero Elías Grijalva, ¿no? Que está allá al fondo. Saludos, querido compañero, gracias por venir. Eleodoro Calderón, ahí está nuestro querido compañero Eleodoro Calderón, que tuvo el privilegio de vivir en esta casa, de dormir en la cama de Manuel González Prada, si ustedes no lo saben. Ahí César Campos me contaba, hay una anécdota que ellos tuvieron cuando él, una noche que salieron a pintar por las calles, pernoctaron aquí en Vía Mercedes, ¿no? Y César Campos tuvo el privilegio de dormir en la cama de Manuel González Prada, cuando ahí estaba el lugar donde albergaba la cama, los muebles de Manuel González Prada, ¿no? No sé cómo ha desaparecido eso, ¿no? Es una pena, una gran pena, ¿no? Pero los que quieran después van a recorrer el museo y van a encontrar ahí todavía intacta, ya bien acabada, bien presentada, la biblioteca de Manuel González Prada, ¿no? Que felizmente ha sido recuperada y que ahí se muestra ahora para todos ustedes. Y para todo el público, además, para todo el público. Bueno, yo ya no les voy a seguir hablando. Muchísimas gracias a ustedes. Había preparado algo para leerles sobre el 2 de agosto, de los últimos días de Víctor Raúl, pero no quiero emocionarme. Así que prefiero, queridos compañeros, invocarles otra vez desde la casa de Haya la Torre, quizás sí recordar a un gran amigo, a un gran compañero, que no está presente, pero que en esos años, en esos momentos, en esas circunstancias, era el joven más afecto, más cercano a Haya de la Torre, que no pedía permiso para ingresar a Vía Mercedes, que las 24 horas estaba abierta para él,
y por supuesto junto con mi gran compañero Enrique Medina, porque éramos los que teníamos el vehículo, lo trasladábamos. Ese era Lucho Alba Castro. Lamentablemente él está en una situación un poco difícil en este momento, pero un gran aprista, ¿no? Un gran aprista. Ojalá supere lo que tiene, ¿no? Ojalá. Yo estoy seguro que puede ser así, yo estoy seguro que puede ser. Bueno, queridos compañeros, en medio de todo lo que les he dicho, en medio de... Acá está Pepito Ahumada, que te he mencionado, Pepe, ya no te vayas a molestar. Ya está Fernando Gómez, que vivió en esta casa, ¿no? Que acompañó ahí a la torre en esta casa, la familia Gómez, ¿no? De Vitarte, connotada familia prista, ¿no? Connotada familia prista. Y no sé si lo han visto ustedes a Vicente Caballa. Es el último fotógrafo vivo de Haya de la Torre, el último. Todos los demás se han muerto. El último que queda, el fotógrafo vivo de Haya de la Torre. No hay otro. Yo le he sugerido, le he pedido, ¿no es cierto?, a los que de alguna manera podrían hacerlo, pudieran adquirir el archivo que tiene Caballita. Sería impresionante. De repente te anima, compañero Carlos Tello. Te llevarías puras joyas. No te imaginas todo lo que tiene. Y Mauricio lo sabe, ¿no? Mauricio lo sabe. Bueno, creo que he mencionado casi a todos. No se vayan a molestar los que no les he mencionado. No los distingo también bien y a veces la vista falla. Justo el día de que presentamos el libro en la Casa de la Literatura, que les agradezco a muchos de ustedes por haber asistido. Fue un lleno total, un día domingo. Además, en una situación bastante difícil, porque RPP desde las 7 de la mañana decía que el centro de Lima iba a estar totalmente cerrado, que no se iba a poder ingresar, y nunca como ese día el centro de Lima estuvo abierto. El Cordano estuvo abierto, el turismo paseaba por todo sitio, ¿no? Pero en fin, bueno, a lo que iba ese día, algún compañero se llevó mis lentes y se llevó mi lapicero. De recuerdo, de hermosos recuerdos, según él. Bueno, queridos compañeros, ojalá estas palabras sirvan para que otra vez el partido encuentre esa ruta, ese rumbo, ese horizonte, y que por encima de todo sepamos que somos compañeros, que somos hermanos, y que más allá de las distancias, más allá de las diferencias, nos abracemos. Lo que no quiere decir que seamos cómplices de lo mal que se hace. Si alguien tiene que informar y rendir cuentas, que lo haga. Y eso es importante y fundamental. Y comenzamos a hacerlo desde aquí, desde el museo. Gracias, queridos compañeros. Ya está nuestro gran compañero César Campos, a quien obviamente lo vamos a presentar en un momento, pero vamos a iniciar la paraliturgia con nuestro hermano Jesús, que nos acompaña el día de hoy, a quien lo vamos a recibir con fuertes aplausos en este día de homenaje, de recuerdo, que debe ser de alegría por Haya de la Torre. Él se fue un día como hoy, pero siempre vive en nosotros, siempre vivirá en nosotros. Y esa piedra que está allá, que ustedes ven, está enterrado el corazón y el pulmón de Haya de la Torre. De manera que él está presente aquí con nosotros. Han sido ustedes muy amables. Muchas gracias. Ante todo, muy buenos días con cada uno de ustedes. Agradezco bastante la acogida. Es la primera vez que entro aquí a Villa Mercedes. Yo soy de aquí de Vitarte también, y en mis casi 35 años, pues es la primera vez que conozco la casa donde falleció Víctor Raúl Haya de la Torre. Y momentos previos también aquí el compañero me estaba hablando un poco acerca de la reseña histórica de su vida, la biografía también de Víctor Raúl, conociendo un poco más de este gran personaje. Creo que los grandes personajes nunca mueren, morirán corporalmente, pero dejan un legado, y esos grandes hombres pues merecen siempre una honra.
Ahora vamos a comenzar esta liturgia conmemorando 44 años de la partida de Víctor Raúl Aya de la Torre. 44 años, ¿cierto? Muy bien. Entonces vamos a recordar siempre ese legado, esa herencia moral que ha dejado para cada uno de ustedes de manera muy personal. Creo que, como yo decía momentos antes, los grandes hombres siempre nos dejan alguna enseñanza y nos quedamos siempre con lo bueno. A pesar que como humano podemos tener errores, hasta yo, pero siempre aprendemos lo bueno de estos grandes personajes. Comenzamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Antes de continuar con este sagrado misterio, primero vamos a reconocer nuestros pecados, nuestras faltas ante Dios Todopoderoso y nos encomendamos a su infinita misericordia. Hacemos un momento de silencio para entrar en esta reconciliación con nuestro Padre Creador. Tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Dios, Padre nuestro corazón permanece inquieto hasta que haya descubierto la paz que tú nos ofreces en tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos a poner nuestra confianza y alegría, no en cosas frágiles, perecederas, sino en tu Hijo, en su buena nueva de salvación, y en el reino que vino a instaurar entre nosotros. Haznos pobres de espíritu y receptivos. Danos a cada uno de nosotros un corazón atento y sabio para seguir buscando hasta que te encontremos a ti, en Jesús y en nuestros hermanos. Te lo pedimos por el mismo Cristo, Señor nuestro, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tomamos asiento y escuchamos la palabra de Dios. Buenos días. Lectura del libro del Éxodo, Éxodo 34, 29 y 35. Cuando Moisés bajó del monte Sinaí con las 2 tablas de la alianza en las manos, no sabía que tenía el rostro resplandeciente por haber hablado con el Señor. Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y al ver que su rostro resplandecía, tuvieron miedo de acercársele. Pero Moisés los llamó, y entonces Aarón y todos los jefes del pueblo se acercaron, y Moisés habló con ellos. A continuación, se le acercaron también todos los israelitas, y él les comunicó todo lo que el Señor le había ordenado en el monte Sinaí. Cuando Moisés acabó de hablar con ellos, se cubrió el rostro con un velo. Siempre que Moisés se presentaba ante el Señor para hablar con él, se quitaba el velo de su rostro y al salir comunicaba a los israelitas lo que el Señor le había ordenado. Ellos veían entonces que el rostro de Moisés resplandecía y Moisés cubría de nuevo su rostro hasta que entraba a hablar otra vez con el Señor. Palabra de Dios. Como Señor. Salmo. Santo eres, Señor, Dios nuestro. Señor. Ensalcen al Señor, Dios nuestro, póstrense ante el estrado de sus pies, Él es santo. Santo eres, Señor, Dios nuestro.
Moisés y Aarón con sus sacerdotes, Samuel con los que invocan su nombre, invocaban al Señor y Él respondía. Dios les hablaba desde la columna de nube, oyeron sus mandatos y la ley que les dio. Ensalzad al Señor, Dios nuestro, postraos ante su monte santo. Santo es el Señor, nuestro Dios. Nos ponemos de pie para la proclamación del Evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. El que lo encuentra, lo vuelve a esconder y lleno de alegría va y vende cuanto tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas, que al encontrar una perla muy valiosa, va y vende cuanto tiene y la compra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento y reflexionamos las lecturas que hemos escuchado. Hemos escuchado el Evangelio de San Mateo, que Jesús presenta esta comparación en parábolas. Creo que alguna vez hemos escuchado la famosa parábola del hijo pródigo, y entre otras parábolas más que Jesús también decía a la gente que lo seguía, a sus discípulos. Y estas parábolas Jesús siempre los tomaba de actividades cotidianas. Tenemos el hijo pródigo, el sembrador, la mujer que encuentra una moneda que se le perdió, y tenemos estas dos más. Y vemos que Jesús menciona acerca de este reino a la cual estamos llamados todos cuando tengamos que partir de este mundo. Yo les decía al inicio acerca de Víctor Raúl Haya de la Torre. Él como humano, como persona, imagino que también habrá encontrado ese tesoro y deja todo cuanto tiene justamente para ir en busca de esta perla preciosa, como también dice la segunda parábola de este Evangelio. Y es así como estos grandes personajes, grandes hombres históricos, como Víctor Raúl, como nuestros héroes nacionales o los santos que tiene la Iglesia Católica, dejan todo lo que tienen atrás y van en busca de ese tesoro, porque les nace, porque quieren hacer un cambio en el mundo. Yo pongo como ejemplo siempre a Jesús, que estuvo entre nosotros hace 2000 años. Siendo Dios, también se hizo humano, se reencarnó como humano y estuvo entre nosotros, y también dejó un legado. Muchos consideran a Jesús como un hombre revolucionario, y nosotros entendamos que no necesariamente cuando escuchamos la palabra revolución no lo entendamos en una connotación negativa. Al contrario, revolución quiere decir un cambio, pero siempre afecta nuestra zona de confort, porque estamos acostumbrados a... Y cuando vemos un cambio, cuando vemos a alguien que hace algo fuera de lo común, como Víctor Raúl, que tengo entendido que siempre estaba luchando en favor, en pro del pueblo, entonces siempre eso genera un poco de, vamos, entre comillas, incomodidad, porque es algo que muchas veces no estamos acostumbrados a hacer. O tú das un pan a una persona de la calle y mucha gente se queda sorprendida, cuando en realidad no debería ser eso.
estos grandes hombres justamente encuentran este tesoro, encuentran esta perla, ¿y qué hacen? No se la quedan para sí, sino que la comparten. Y todos ustedes están aquí reunidos, ¿por qué? Porque justamente yo les decía al inicio, y también algunas palabras que decía también el compañero, y una de las cosas que él decía que me llamó mucho la atención, hablaba mucho acerca de lo que es la fraternidad, la unión, la honradez, el rendir cuentas. Y nosotros estamos llamados también a ser fraternos, a ser hermanos, ustedes dicen compañeros, el que está siempre a tu lado, el que te acompaña, el que te apoya. A mí me gustaba mucho escuchar también a Alan García. Me escuchaba por las palabras que él decía, muchas veces me llamaba la atención, muchas veces decía realidades que son ciertas. Bueno, a Víctor Raúl no tanto porque no soy de su tiempo, soy un poco más joven. Pero al leer también su vida me llamaba muchas cosas la atención. O sea, un hombre muy avanzado a su época y muy revolucionario también. Y esas son las grandes personalidades que dejan un legado, dejan una herencia moral. ¿Qué nosotros vamos a dejar a nuestros hijos? Hablo de manera simbólica porque yo no tengo hijos, pero ¿qué le vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a las futuras generaciones? ¿Qué es lo que nosotros podemos rescatar de Víctor Raúl Haya de la Torre? Yo puedo rescatar muchas cosas de Jesús, puedo rescatar muchas cosas de los apóstoles, o de los santos padres de la iglesia, o del Papa Francisco, que sabrán ustedes o algunos que el día de hoy en Lisboa, Portugal, ha iniciado la Jornada Mundial de la Juventud, un evento muy importante en la iglesia que reúne a muchos jóvenes a nivel mundial. ¿Qué vamos a dejar a nuestros jóvenes? ¿Qué les vamos a dejar a nuestros hijos? ¿Qué nosotros hemos aprendido de Víctor Raúl o de Alan García o de otras personalidades que tienen en su partido, que ya no están con nosotros? Como Jesús, que también nos dejó un legado, nos dejó una herencia, el amor, la fraternidad. Él es el tesoro escondido. El reino de Dios, el reino de los cielos, es ese tesoro escondido, esa perla preciosa a la cual estamos llamados todos a buscarla y a dejar todo por encontrar ese tesoro. Podremos dejar este hombre viejo para dar paso a un hombre nuevo. No es que haga una comparación entre Jesús o Víctor Raúl, pero pongo como ejemplo, yo hablo de un Jesús un poco más humano para que nos podamos entender, porque hablar de un Jesús divino ya es un poco más complejo, pero podemos entender a Jesús de un lado más humano. Él también estuvo con los pobres, Él también estuvo con los más marginados. Jesús también siempre estuvo acompañado de la mujer. Muchas veces decimos Jesús que los apóstoles eran un poco machistas, pero recordemos que Jesús cuando resucita se aparece primero a una mujer. Jesús siempre estaba al lado de los que necesitaban verdaderamente una palabra de aliento, una palabra de Dios. Al igual que Víctor Raúl también siempre estaba al lado de los más necesitados, de los más pobres, los más marginados. Y también tengo entendido que muchas veces Víctor Raúl siempre estaba exiliado, siempre sufrió persecuciones. Y eso muchas veces pasa también con estas grandes personalidades o revolucionarios. Se dan cuenta cómo se va dando esto. Jesús también fue perseguido. Jesús fue despreciado en su tierra natal, Nazaret. De ahí es que él dice esta famosa frase que muchas veces escuchamos: nadie es profeta en su tierra. Y el mismo Jesús lo dice, porque él fue despreciado por sus paisanos. Cuando él se presenta como Mesías, cuando él quiere un cambio para la sociedad de su época, y sus paisanos no lo aceptaron. Este es hijo del carpintero, este no es el hijo de José y de María, este no es el hijo de fulano de tal, este no era aquel que hacía esto y aquello y ahora dice que es el Mesías, y fue despreciado. Entonces vemos cómo Jesús también pasó humanamente estas cosas, sufrió, tuvo miedo, lloró, sudó sangre en Getsemaní y finalmente fue crucificado, dio la vida.
como Víctor Raúl y otras personalidades más, también da la vida, no derramando sangre, pero al dar la vida podemos hablar de manera moral. Yo doy la vida por los demás, por los más necesitados, dejando atrás muchas cosas que me cuestan, pero me esfuerzo por el bien de la sociedad. Yo creo que para hablar de Víctor Raúl o de Jesús o de otras personalidades del partido tendríamos todo el día, pero nos quedamos siempre con lo más importante, y aquí creo que están reunidos porque los une una sola razón, un solo corazón, que es justamente esta herencia moral que los ha dejado Víctor Raúl allá de la tumba. Que el Señor nos acompañe en cada una de nuestras actividades, y en momentos de tribulación tengamos la fuerza y la valentía para continuar siempre adelante y ser algún día también revolucionarios, ser grandes personalidades, porque no estamos llamados a eso, a trabajar por el mundo, a hacer un cambio por el beneficio del más necesitado, y siempre empezando por nuestros hogares, por los más pequeños, y eso va teniendo una réplica cada vez mayor. Ya, después de haber dado esta breve reflexión acerca del Evangelio de Jesús y de Víctor Raúl allá de la Torre, vamos a encomendar al Señor Todopoderoso las intenciones que tenemos en lo más profundo de nuestro corazón, también rezando por el descanso eterno de Víctor Raúl y otras personas, otros hombres que también estuvieron a su lado, que fueron parte del partido y que ya no están con nosotros. Nos ponemos de pie. ¿Alguien tiene alguna petición? Vamos a rezar entonces por todos los cristianos, para que amen su fe y su vida en Cristo y sigan viviendo según sus convicciones. Roguemos al Señor por los gobernantes, líderes de las naciones, para que mientras trabajan con la prosperidad y progreso, no pierdan de vista lo que es verdaderamente esencial: la gente, la dignidad de las personas y los más profundos valores humanos. Roguemos al Señor por nuestros jóvenes, especialmente los que se encuentran en esta jornada mundial en Lisboa, Portugal, en este encuentro con el Papa Francisco, y por los jóvenes del Perú, para que sus padres y la Iglesia les transmitan su fe viva y el espíritu de servicio, tanto a Dios como a los hombres. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por cada uno de nosotros que estamos aquí reunidos, pidiendo por el descanso eterno de Víctor Raúl Haya de la Torre, que sea ejemplo de moral, ejemplo de honradez, ejemplo de lucha, y que el Señor nos acompañe en cada una de nuestras actividades cotidianas, en nuestras familias, en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en nuestros cargos políticos y públicos, y que el Señor siempre nos dé esa fortaleza para seguir siempre adelante y dejar un legado a las futuras generaciones. Roguemos al Señor. Vamos a hacer un momento de silencio para pedir al Señor lo que más necesitamos. Como humanos siempre tenemos necesidades personales y lo tenemos siempre guardado en lo más profundo de nuestro corazón. Hacemos un momento de silencio y en esta intimidad con Dios vamos a pedirle lo que más necesitamos para nuestras vidas. Roguemos al Señor.
Acoge, Padre Santo, en tu infinita misericordia, las oraciones y peticiones que te hacemos llegar. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Y ahora, después de haber meditado la palabra de Dios, habiendo reflexionado también su palabra, y habiendo puesto en sus manos nuestras intenciones como cristianos, como buenos peruanos, ciudadanos, vamos a rezar todos juntos la oración que el mismo Cristo nos ha enseñado. Todos juntos decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos de todo mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu infinita misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos por tu infinita misericordia. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Y como un gesto de fraternidad, os vamos a dar un saludo de paz. La paz con cada uno de ustedes. Dios bendiga. La paz, compañeros, la paz. Vamos a ir concluyendo ya esta paraliturgia. Vamos a hacer un pequeño silencio, reflexionando acerca de todo lo que hemos escuchado durante esta liturgia. Vamos a quedarnos siempre con lo bueno que nos dejó Víctor Raúl allá de la Torre, con las palabras que Jesús nos ha hablado el día de hoy en el Evangelio, y también siempre aprendiendo lo más bueno para dejarlo a las futuras generaciones. Dios Padre nuestro, en esta celebración nos has dado de nuevo a tu propio Hijo Jesucristo. Que Él sustente en nosotros el crecimiento de tu reino, que abra nuestros ojos a la bondad y al mismo tiempo al valor relativo de las cosas de este mundo. Que Él nos ayude a percatarnos de que nuestra personalidad y existencia humana no son más que la manera concreta con la que tú nos llamas y por la que nosotros respondemos a tu llamada para construir tu reino en nuestro mundo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, el Señor, que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Y antes de terminar, vamos a encomendarnos también a nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Vamos a dedicarle esta rosa perfumada con la oración del Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nuevamente agradecer por la acogida, muchas gracias de verdad, y que tengan un bonito día, bendiciones para sus hogares, para sus trabajos, y muchísimas gracias. Que la fraternidad y la unión siempre permanezca en ustedes.
Y un dato muy curioso es que alguna vez mi familia sí fue aprista, apoyó, pero bueno, ya mi mamá, mi abuelita, mi papá ya son mayores también. Mi hermana mayor que también un tiempo apoyó al partido, bueno, ya está en el extranjero también. Creo que cada uno de mi familia ya tomó rumbos distintos, ¿no? Así que por eso, algo sé de Víctor Raúl, por eso, algo sabía de Alan, pero soy más del tiempo de Alan García, ¿no? Muchísimas gracias de verdad y que tengan un bonito día. Muchas gracias. Vamos a darle un fuerte aplauso al padre que nos acompañó el día de hoy en esta paraliturgia. Vamos a presentar a nuestro querido compañero César Campos Rodríguez, discípulo de Aya de la Torre, que los domingos nos acompañaba también aquí cantando al lado de Víctor Raúl. Quisiera antes saludar la presencia del compañero o de la compañera Nidia Vilches, que nos acompaña el día de hoy, del compañero Carlos Polo Odar, que no lo mencioné, gracias a quien esta casa fue salvada de un colapso total en algún momento, y él lo conoce muy bien. No sé si ha llegado la compañera Flor Lira, la compañera Pilar Mendoza. No, ahí están, ellos son de la promoción 70, que estuvieron junto a Víctor Raúl y los domingos aquí en Vía Mercedes. Muchas gracias por vuestra presencia. Un recuerdo muy especial a nuestra querida compañera María Aurora Vázquez, que ya no está con nosotros. Un recuerdo muy especial a nuestro querido compañero Jaime Mayorga, que fue el primero en llegar aquí. Está aquí presente, de la promoción 70-80. Compañero Renán Núñez, que ha venido también, que nos acompaña el día de hoy. Muchas gracias a todos ustedes. Vamos a escuchar entonces las palabras de nuestro querido compañero César Campos Rodríguez. Si toman asiento, por favor, querida compañera Meche, querido compañero Mauricio, por favor. Querido Wilber Bendezú Carpio, director de la Casa Museo Víctor Raúl Aya de la Torre, queridos compañeros dirigentes del Partido Aprista Peruano, y más que compañeros, yo me atrevo a decir queridos amigos de tantos años, porque nos ha unido siempre en este camino la identidad, el compromiso, el frecuentarnos. Yo en mi condición de periodista muchas veces entrevistándolos. La verdad que me causa mucha emoción esta convocatoria realizada por Wilber para estar ante ustedes y pronunciar unas breves palabras que no significan más que la reflexión de alguien que en efecto estuvo cerca a Víctor Raúl Aya de la Torre por muy corto tiempo, puesto que yo ingreso a la acción, a la militancia política en el partido el año 1976, pero por esas cosas del destino y la suerte gané el afecto de Víctor Raúl, y estando acá en Villa Mercedes, incluso el primer día que lo visitaba, yo nunca había pisado Villa Mercedes, habían faltado todos los guitarristas contemporáneos de entonces, que acá los compañeros Juanito Avendaño, Manuelito Disla, Coqui, a quien saludo, a la brigada, a Pepe Flores, caramba, Pepe, qué gusto saludarte, de verdad, gran y querido compañero, nos permitían pues el acceso, ¿no?, a la jefatura, y podíamos conversar mucho con Víctor Raúl. Y aquí en Villa Mercedes, ese día que yo vine la primera vez, no estaba Fernando Arias, que tocaba la guitarra, no estaba Marquitos, no estaba un compañero de Magdalena que traía el compañero Óscar Orey Basanta, siempre lo recuerdo, un muchacho que tocaba muy bien, y que le rindo homenaje a Óscar Orey también. Qué leal y qué identidad de este gran compañero con Víctor Raúl. Y entonces Carlos Roca le dice a Víctor Raúl: este compañero César Campos toca guitarra. Yo la verdad que era poco talentoso con la guitarra, apenas tenía o sabía algunos acordes, y bueno, pero al escuchar las canciones de Villa Mercedes, que luego la vamos a entonar al lado de nuestro gran compañero Leonidas Vélez, que también era otro de los guitarristas aquí en Villa Mercedes, me atreví pues a incursionar en el arte de tocar guitarra y aprenderme las canciones vitartinas domingueras. Han sido pues experiencias muy gratas y muy buenas, que uno no puede jamás borrar de su existencia ni de su vida. Yo no tengo militancia en el APRA, como siempre digo,
pero nunca dejo de ser aprista y nunca dejaré de ser aprista y jamás dejaré de rendir homenaje a la figura del maestro Víctor Raúl Laya de la Torre. Creo que es una manera también de conservar estas emociones, estos sentimientos. Jamás me he ido a otro partido, nunca me he interesado más que de repente ser un crítico observador de lo que ocurre en la política nacional, crítica que a veces alcanza al propio partido, pero que sepan los compañeros que lo hago con el mayor corazón, la mayor amplitud y sin ningún ánimo de poder perjudicar ni personalidades, ni ideas, ni actitudes. Esta convocatoria, hablar ante ustedes, me llega la semana pasada cuando precisamente estaba en Madrid, camino a Bruselas, la capital de Bélgica, donde se ha casado, ha contraído nupcias un querido sobrino mío, mi sobrino mayor, carnal, por lo tanto parte de la familia se desplazaba hacia allá. Y yo le decía esto a Wilber, ¿no? Qué curioso que me invitas a hablar en Villa Mercedes cuando ya por tercera vez voy a visitar la capital de Bélgica y por segunda, algo que siempre me motivó, visitar el famoso Palacio de Egmont. El Palacio de Egmont responde a la propiedad de un conde, un hombre millonario del siglo XVI, XVII, cuando era un militar casado con una prima de Felipe II y España había conquistado estas áreas de Flandes, las áreas de lo que hoy se llama los Países Bajos, y por lo tanto debía este enorme territorio llamado el Palacio de Egmont a su propiedad. Él, siendo primo político de Felipe II, sin embargo, está considerado como uno de los rebeldes contra el imperialismo español, pese a servir a España. ¿Por qué? Porque en España de esa época se le quiso imponer a esta jurisdicción de Bruselas la Santa Inquisición. Y el conde de Egmont dijo no, con otro conde llamado el conde de Ornes, ahí visto en la placa respectiva, que figura también el nombre de Ornes, puede ser un derivado de un apellido muy conocido acá en el norte del Perú. Ambos, el conde de Ors, el conde de Egmont, conjuntamente con el príncipe de Orange, se rebelaron contra esta disposición de imponer la Santa Inquisición. ¿Qué hace Felipe II? Envía al duque de Alba para tratar pues de calmar las cosas, a ver qué ha pasado. Había habido una arremetida, una algarada protestante, y el duque de Alba, de una manera abusiva, extremada, determina que decapiten, ahorquen a los señores Egmont y al señor Ors. Entonces esto provoca una gran rebeldía dentro del pueblo belga, dentro del pueblo de Bruselas, que finalmente reconoce que eran dos grandes patriotas y que lo único que hacían era defender primariamente la libertad de pensamiento. Bueno, en este famoso Palacio de Egmont, que siempre escuchábamos a Víctor Raúl mencionar con Mauricio cuando concurríamos a los coloquios de los jueves, que Víctor Raúl daba, decía, en el Palacio de Egmont, y a uno se alegraba. Ocurrió el 10 de febrero del año 1927 un evento muy importante. Se creó la Liga Antiimperialista y contra la opresión colonial. En ese momento el Palacio de Egmont le pertenecía al Ayuntamiento de Bruselas, no era propiedad de la familia, que después se llegó a recuperarla, y finalmente, como es hoy, es propiedad del Estado belga, porque ahí se realizan algunas actividades del Ministerio de Relaciones Exteriores. En ese momento era del Ayuntamiento. Y ahí es donde deciden los comunistas internacionales apropiarse de alguna manera del pensamiento revolucionario y transformador que surgía con diferentes matices en distintos lugares del mundo. Y se presentan Henri Barbusse, que era comunista francés, se presenta Julio Antonio Mella, que era amigo de Laya de la Torre, había presidido la Federación de Estudiantes de Cuba, y en el periplo que realizó Víctor Raúl, tanto por Centroamérica, el Caribe, terminando en México, luego de ser deportado por Leguía en el año 1923, lo había conocido y habían entablado una entrañable amistad. Pero Mella se puso al servicio del Comiter. El Comiter viene a ser la Internacional Socialista, la tercera internacional, que dirigía, por supuesto, Stalin, ya gobernante a la muerte de Lenin, en la vieja Unión Soviética. Entonces, Vittorio Codovilla, también un italiano nacionalizado argentino, le propusieron a Víctor Raúl, usted tiene que venir aquí como delegado, porque Víctor Raúl tenía una credencial de la Federación Obrera Local de Lima, que le permitió a él desplazarse, viajar y asistir a estos eventos. Trataron de persuadir a Víctor Raúl que se adhiera a la Tercera Internacional con el flamante movimiento aprista
que él ya en noviembre de 1926, a través de Labour Monthly, o sea, el semanario del Partido Laborista, había lanzado, mediante ese famoso artículo que todos los apristas conocemos, que se llama What is APRA? ¿Qué cosa es el APRA? Y hay que recordar también que en enero, un mes antes del Congreso Antiimperialista, Víctor Raúl, a nombre de la Universidad de Oxford, porque él estaba radicando en Londres, era un brillante alumno de lo que es el presidente del London School of Economics, estudiaba economía, estudiaba ciencia política, los propios estudiantes y la comunidad universitaria de Oxford lo nombra delegado para polemizar con la Universidad de Washington sobre la doctrina Monroe, que ya había devenido a esas alturas en un pensamiento para consolidar la política del gran garrote que había inaugurado Theodore Roosevelt a comienzos de la década del 10 del siglo pasado, y que significaba la ampliación de su capacidad imperialista. Ahí es en esa época en que se constituyen todas las industrias americanas bananeras en Centroamérica, Estados Unidos derroca, apoya dictadores, saca presidentes, etcétera, etcétera. Entonces, al amparo de la doctrina Monroe, o sea, ante el peligro que puede ocurrir de cualquier invasión, mentira. Esa era una expresión netamente imperialista. Y Víctor Raúl, con su tesis de que la unidad de América Latina debía responder a los Estados Unidos de Norteamérica en toda esta pretensión imperialista, derrota intelectualmente a los representantes de la Universidad de Washington. Se sabe que Alfredo González Prada, el hijo de don Manuel, cuyo libro ha presentado hace poco nuestro querido Wilber Bendezú, una compilación interesantísima que yo he visto aquí en Villa Mercedes, le envía apuradamente un cable porque en Estados Unidos repercutió el éxito de Víctor Raúl en ese debate, en esa polémica, en la que afirmaba, además, con mucha certeza, sus principios. Con Mauricio, además, siempre nos ha gustado recordar cómo Víctor Raúl arrancó esa polémica, ¿no? Recordando una frase, además de la obra de Enrique IV, de William Shakespeare, ¿no? Primero mi miedo, en segundo lugar mi cortesía, por último mis palabras. Víctor Raúl era un genio, Víctor Raúl era de otro mundo para la época. Y así es como concurre al Congreso Antiimperialista, que él siempre lo denominó Congreso Antiimperialista, pero en realidad fue el acto fundacional de esta Liga Antiimperialista, que tuvo una expresión posterior, una segunda reunión en Frankfurt, Alemania, el año 1929. Rabines, Eudosio Rabines, que era originalmente aprista, había fundado la célula aprista de París, había acompañado a Víctor Raúl al Palacio de Egmont, ahí en Bruselas, y había tratado luego de convencerlo de que vaya a la segunda cita de la Liga Antiimperialista y contra la opresión colonial en Frankfurt, Alemania, y que se adhiera a la Tercera Internacional. Víctor Raúl le dijo: de ninguna manera. El APRA no se va a unir ni a la segunda, ni a la tercera, ni a la cuarta, ni a cualquier internacional que surgiera. De tal manera que eso significó además una ruptura ya bastante áspera entre Eudosio Rabines y Víctor Raúl de la Torre, que lograrían reconciliarse años después, ya en la década del 60. Hay una famosa fotografía en la que Víctor Raúl está fumando un cigarrillo, una cosa muy rara en él, y Eudosio Rabines con un vaso de whisky en la casa de Manolo Soane, en la campaña de 1962. Hubo una reconciliación porque realmente Rabines y Víctor Raúl, lo recordamos, siempre hablaba de él más allá de las diferencias y lo mal que se comportó con el partido porque contribuyó a la persecución, de que era un hombre muy inteligente. Y Víctor Raúl siempre valoró las inteligencias, venga de donde venga. Yo recuerdo en la Asamblea Constituyente, lo deben recordar los compañeros como Pepe Lucho, que estaban cerca a él, cuando hablaba de Héctor Cornejo Chávez. Y dijo: con Héctor Cornejo Chávez crecimos en una disputa, y le gustaba a Víctor Raúl escuchar la dialéctica del más grande líder de la democracia cristiana peruana, que había combatido también a Víctor Raúl, que se había aliado con Fernando Belaúnde de Terry en su primer gobierno, 1963-1968. Pero Víctor Raúl nunca perdió de perspectiva escuchar primero a las personas. Y cuando escucha en la Constituyente a Cornejo Chávez, los confiesa a muchos de que le parecía un tipo extraordinario. Volviendo a lo que dijo Víctor Raúl y la postura que adoptó en el famoso Congreso Antiimperialista, por eso digo la suerte que tuve yo de justo estar camino a Bruselas cuando me llama mi querido amigo y compañero Wilber Bendezú, fue que Aya de la Torre planteó dos principios de oposición a la base marxista-leninista que en ese momento se quería divulgar y difundir. Primero, que un partido de vanguardia, un partido revolucionario,
debía ser de frente único, de clases, no de una sola clase, del proletariado. Es más, si ustedes, compañeros, como lo deben recordar algunos que profundizan la lectura aprista, ya Aya de la Torre, en impresiones de la Inglaterra imperialista y la Rusia soviética, él se sorprende cuando viaja a la Unión Soviética, de decir, ¿por qué acá quieren hacer un partido de clase única con la vanguardia del proletariado si apenas el 7% de Rusia está bajo el desarrollo industrial? No hay proletariado, no hay obreros, no es lo que decían Marx y Lenin de que esa es la clase que había adquirido el grado superior de entendimiento de los sistemas de producción y que por lo tanto a ellos les correspondía hacer una labor revolucionaria. No, señor. Y ahí viene la segunda tesis que justamente Víctor Raúl plantea en ese mismo encuentro antiimperialista y contra la opresión colonial, que el capitalismo no viene, o el imperialismo no viene a ser la última fase del capitalismo para nosotros, viene a ser la primera en estas sociedades poco desarrolladas, semifeudales, muy discutible el término, pero así se decía, de quienes teníamos la base más agraria que urbana en la producción y en nuestras exportaciones. No podíamos tener entonces al proletariado pues como vanguardia de esos cambios. Tal es así, y lo confiesa el propio Trotsky mucho tiempo después, que discutió muchísimo con Aya de la Torre, y estando exiliado en México a través de los compañeros Fernando León de Vivero y José Bernardo Goiburu, les envía una nota que está escrita, además, que ojalá se pueda rescatar, en la que le dice, díganle a Víctor Raúl Aya de la Torre, que cuando lo escuché la primera vez en la Unión Soviética, cuando Víctor Raúl, al poco tiempo del triunfo de la Revolución de Octubre, había estado ahí a los 5 años, 6 años, no lo había entendido y que ahora lo entiendo perfectamente. Los propios dirigentes comunistas conocían absolutamente eso. Por eso fue que Lenin aplica la nueva política económica, la famosa NEP, en la que incluso trae hasta Armand Hammer, al gran inversionista de petróleo, de la Occidental Petroleum Company, un hombre mayor que llegó incluso a venir acá a Lima, ya bastante anciano, a tratar con Alan García cuando Alan decía en su primer gobierno que iba a revisar los contratos petroleros. Célebre Armand Hammer. Bueno, ese señor había tratado con Lenin. Por supuesto, a la muerte bastante prematura de Lenin, porque todavía no era un hombre mucho mayor que digamos, asume Joseph Stalin el control de la Unión Soviética y comienza a aplicar más bien una política de centralista, controlista, estatista, sin ningún viso de participación privada, y la vuelve burocrática, y la vuelve elitizada, y la vuelve una manera de hacer clientelaje político con los altos dirigentes que, por supuesto, quienes no estaban con Stalin tenían que fallecer y morir. Todo eso, lo que quiero decir, compañeros, lo anticipó Víctor Raúl, por eso su negativa, por estos dos factores, a pertenecer a la Internacional Socialista, lo manifestó en este famoso Palacio de Egmont. Luego de eso, yo quería mencionarles que justamente el tema de nuestras diferencias con el marxismo-leninismo y todo lo que conlleva cada vez ser más autónomos en nuestra línea de pensamiento y ser orgullosos sobre todo lo que Víctor Raúl nos enseñó en esta casa y en el Partido Aprista Peruano, guarda más vigencia que nunca. El APRA es un valor permanente que ha trascendido la historia, que ha trascendido los años, que ha trascendido los hombres y las mujeres, ha trascendido realmente el congelamiento que sí sufrió el marxismo. Y lo traigo a colación porque soy de los convencidos que hoy más que nunca el marxismo en sus nuevas expresiones, en sus variables caviares, en aquellos que nunca se avergonzaron tras la caída del muro de Berlín, de todo el daño que le hicieron a la humanidad, porque aplaudieron dictaduras, la dictadura de Cuba, estaban muy felices como están ahora felices los propios caviares con la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua, esos que jamás se arrepintieron, esos que jamás pidieron perdón por haber empobrecido casi a las 3/4 partes de la humanidad durante el régimen soviético que impuso la cortina de hierro también en Europa Central y tenía influencia en Cuba y en muchos otros países. Esos ahora quieren venir a darnos lecciones y quieren venir a darle lecciones a los apristas de cómo hacer política, apropiándose de nuestro propio lenguaje, apropiándose de nuestro martirologio, apropiándose de nuestras ideas. Y quiero recordarles que Víctor Raúl, ya en trance de muerte el año 77, faltando 2 años, ustedes recuerdan que
Juan Mejía Vaca, gran editor, gran bibliógrafo, a quien yo tuve la suerte de conocer y entrevistar alguna vez. Nunca olvido que en su bronca con Javier Orlandini, él escribió un libro sobre la quema de libros. Javier Orlandini, dirigente de Acción Popular, siendo ministro del Interior, el año 1967 hizo una cosa inaudita, ¿no? Que en paz descanse don Javier, que también lo conocí, pero cometió a mi juicio pues una barbaridad, y esa barbaridad fue la quema de libros. Y Juan Mejía Vaca escribió, ya era el segundo gobierno de la UNDE, un libro, y lo dedica de esta forma, ¿no? A César Campos, quien recordará que la basura que se barre siempre será basura, y aunque por los aires suba, basura será en el aire. Gran epígrafe, decía que era de origen español, y yo lo valoré muchísimo a Juan Mejía Vaca. Bueno, él se acerca a Luis Alberto Sánchez y a través de Sánchez le propone a Víctor Raúl editar sus obras completas, los 7 tomos, de los cuales muchos de nosotros en esa ocasión, en su primera edición, nos nutrimos, en el alma, en el espíritu y en la ideología. Y precisamente Juan Mejía Vaca le encarga a Víctor Raúl hablar acerca de lo que puede ser el prólogo, una nota prologal, que es bastante extensa además, ¿no? Una nota prologal en la que yo quiero mencionarles a ustedes, compañeros, exactamente de qué se ocupa Víctor Raúl, y preguntarles al mismo tiempo si no guarda vigencia lo que él señaló. La nota prologal de las obras completas dice lo siguiente: le pide Juan Mejía Vaca unas palabras sobre cualquier punto de acción y de su ideario. Entonces Víctor Raúl, nuestro querido viejo, pone ahí en este texto: y en trance de perentoria escogencia, opto por referirme al tema que mejor puede intentar una esclarecedora respuesta a la interrogante a menudo formulada en el ancho campo polémico que la ha abierto en lo que va de medio siglo de su lucha ideológica, medio siglo de lucha ideológica que nunca se pierde, compañeros, ni siquiera ahora, cuando se habla del fin de las ideologías. Sus relaciones con el marxismo europeo dogmático y universalista, y la confusión de ideas que ellas han suscitado entre los epígonos e intérpretes de su multicolor y zigzagueante faccionalismo criollo. No, intérprete de su multicolor y zigzagueante faccionalismo criollo. ¿Qué es lo que vemos hoy día? ¿No es cierto? El comunismo no ha muerto. Miren, compañeros, les cuento una anécdota a propósito del reciente fallecimiento también de una gran persona, un gran ensayista, un gran intelectual como fue Carlos Alberto Montaner, cubano exiliado en España, y que combatió, pese a haber sido parte de la revolución de 1959, duramente a la dictadura de Fidel Castro. El año 1993, a 5 años de la caída del muro de Berlín, yo tuve la suerte de viajar a Nicaragua a un encuentro de periodistas, conjuntamente con Enrique Sileri, que era director de Caretas, en la que Carlos Alberto era expositor. El tema era la transición democrática en los países de Centroamérica, en fin. Carlos Alberto Montaner, repito, recientemente fallecido, puso acento en un punto que no debemos olvidar. Dijo: cuidado con los comunistas. El comunista no descansa, el comunista se recicla. Ha caído el muro de Berlín hace 5 años. Pues dése cuenta de que hay un comunista cuando se apropia del lenguaje de los pueblos. Nunca olvidé su frase. Además, Enrique Sileri, gran querido amigo mío también, me brindó la oportunidad de conocerlo. Estuvimos conversando ahí en el famoso Hotel Intercontinental de Managua, que es el único hotel creo que vale la pena visitar. Y la verdad que yo me quedaba muy impresionado. El comunista se apropia del lenguaje de los pueblos. ¿Y acaso no lo vemos ahora, compañeras y compañeros? Cuando el comunista trata de imponernos ciertas categorías, hasta gramaticales, de formas de expresarnos. A la lucha terrorista, por ejemplo, a la acción terrorista que desafió al Estado peruano, a todos los peruanos, no. Eso se llama conflagración interna, ¿no? Una lucha armada interna. Cuando uno dice, caramba, ¿qué pasa cuando queman locales privados, locales públicos? No hay que criminalizar la protesta, y lo extienden así, como nosotros no nos damos cuenta. No, es que hay que estar en contra de criminalizar la protesta, como si se criminalizara la expresión espontánea de alguien que está en contra de algo, que quiere expresarse en una plaza pública, que no está de acuerdo con un pensamiento. No, estamos hablando de los actos vandálicos, de los actos subversivos, de los actos terroristas que a nosotros nos han asolado durante más de 20 años. No, no hay que criminalizar la protesta.
O cuando se habla también acerca de la narrativa, ¿no? Que felizmente ya lo hemos derrotado, o sea, nos hemos burlado tanto de esta palabreja de los comunistas y de subversiones y faccionalismos criollos, como bien decía Víctor Raúl, modernos, que son los caviares, ¿no? Es que la narrativa que inventa la derecha, la narrativa. Hoy estaba leyendo hace pocos días en una revista, en un semanario, ya ellos se han apropiado de los poderes fácticos. De los poderes fácticos conversamos con Mauricio hace años. ¿Quiénes han dominado? ¿Cuál ha sido poder fáctico en el Perú? IDL, por ejemplo, el señor Gorriti ha sido un factor, un poder fáctico. Un señor que se sentaba a redactar resoluciones y comunicados confesados por un fiscal, Hamilton Castro, al lado del despacho del fiscal de la Nación, del doctor Pablo Sánchez, y redactando. Es decir, tenía una influencia sobre el Ministerio Público, tremenda. O este señor, un pobre diablo mequetrefe que dirige programa radial y que también es brazo derecho de Gorriti, que dijo, al momento en que se abrió la acusación o se comenzó a indagar sobre las inmoralidades de Lagarto, Martín Vizcarra Cornejo, y dijo, de Martín Cornejo podemos opinar lo que quiera, pero qué alegría que derrotó al fujimorismo y a la PRI, los hizo desaparecer. Palabras de ellos. Ellos entonces están en guerra. Compañeros, hay que entender que en una situación bélica que nosotros no hemos buscado, porque siendo 2 veces gobierno, Alan García fue lo más generoso del mundo y el más perdonavidas, hasta con exceso de lo que nosotros podríamos estar hablando ahora. Alan García no persiguió a los adversarios, ni siquiera los que le había inventado Alejandro Toledo en su primer gobierno, o sea, comienzo del siglo XXI, cuando nombró a un impresentable doctor Quintanilla, que estaba manipulado por Fernando Olivera, para buscar la acusación. Nada. Fernando Olivera se mandó a mudar a España, escondido. Pedro Cateriano, una sola palabra que dijo. Yo soy periodista, pues yo recuerdo, tengo memoria. Una sola palabra ahora cuando él sale en otros gobiernos, todo machito, a combatir, a acusar, levantar el dedo contra Alan, contra los compañeros. Eso me parece fundamental de lo que Víctor Raúl y Carlos Alberto Montaner nos decían, y es el mensaje, o el primer mensaje que yo quería traerles. El comunista no descansa. Nuestro enemigo, el comunista, el que nos ha combatido siempre, hoy camuflado en opciones diferentes, en nuevos membretes, como hizo el comunismo. ¿Acaso no crearon los frentes populares el año 38, 39, ya para combatir al fascismo, pero querían que esté bajo la férula del Comité? Jamás descansa y el APRA es su enemigo. Es una guerra en la que estamos y ese es mi punto de vista. Y si los apristas no se preparan para esa guerra en todos los campos, el político, el ideológico, el mediático, donde yo me desenvuelvo, estamos perdidos, compañeros. Se lo digo como una advertencia y como un ánimo de que ustedes se puedan levantar y trabajar en esas líneas, porque ahí es donde nos están ganando una batalla, donde la gente se confunde, donde muchos jóvenes crecen bajo la idea de que este es un cuerpo de forajidos, de gente que es ansiosa solamente del poder por robar, y eso es injusto para tantos compañeros tan decentes y tan buenos que han transcurrido siempre por la administración pública. Lo segundo que quiero mencionarles, y a propósito también del Palacio de Esmond, y con eso terminar, mi querido Leoni, para no hacerla tan larga y escucharte a ti y compartir las canciones de mi tarde, que tanto, además que deben ser más interesantes de lo que yo estoy hablando, por supuesto, recordarles. Lo segundo es este concepto de la unidad. Víctor Raúl toda su vida ha bregado, primero por la unidad continental, América Latina, y él decía muy bien de que debíamos tener ejes comunes. Por ejemplo, cuando siendo presidente de la Federación de Estudiantes y en plena tensión con la hermana República de Chile, recuerden ustedes cuando hace su periplo, que llega hasta Montevideo, pasa por Argentina, pero primero pasa por Chile. Víctor Raúl da un mensaje realmente visionario. Dice, con Chile no podemos arrastrar estos odios, estas incomprensiones. Sabemos que las tropas chilenas cometieron muchos abusos contra el Perú en la infausta guerra de 1879 a 1881, pero no podemos nosotros vivir del recuerdo. Es, por ejemplo, como a Víctor Raúl también en su exilio en Europa, hablando de Bruselas y hablando de donde él habitó en Italia, y lo encontramos también en los mensajes de la Europa nórdica, en varios textos de las obras completas. Víctor Raúl miraba ansioso, ¿no?, cómo se unían los pueblos, ¿detrás de qué?
de los mercados, del intercambio comercial, porque él en su lectura histórica se dio cuenta de algo que es inevitable para nosotros. Tenemos que intercambiar bienes y servicios, tenemos que complementarnos. Si uno produce, el otro tiene que producir lo que nos falta a nosotros y tener un aspecto común en nuestras negociaciones. Paseando por Bruselas precisamente me encuentro, y me sorprendió realmente porque no lo tenía muy actualizado, un letrero que decía Benelux, la Secretaría General del Benelux. Víctor Raúl en sus coloquios, tú lo recuerdas, Leoni, hablaba mucho de lo que lo había entusiasmado a él, este primer acuerdo comercial de 3 países, que eran Bélgica, los Países Bajos, o sea, Holanda y Luxemburgo. Por eso responde al nombre de Benelux, NER por Neerlandia, como le denominan en su idioma original allá. Benelux. De tal manera que yo me sorprendo y digo, Benelux existe, claro que existe. Hasta el año 2008, pese a que está presente la Unión Europea y estos países forman parte de la misma, originalmente llamado la Comunidad Económica Europea, Benelux subsiste como un acuerdo comercial y además de paz entre ambos países. Aya de la Torre, cuando ve la suscripción del Tratado del Acero entre Robert Schuman, el gran canciller francés, y Konrad Adenauer, el gran canciller alemán, y dice Alemania y Francia, los que han sido los principales adversarios, enemigos entre ellos en la Segunda Guerra Mundial, hacen un pacto con un insumo fundamental para la guerra, como es el acero. Decían, no, vamos a entendernos para controlar la producción del acero y su comercialización. Vean los escritos de Víctor Raúl, el entusiasmo con el que habla, repito, en su exilio europeo de estas cosas. Y él dice la unidad, hasta que efectivamente cuando se produce la creación de la Comunidad Económica Europea y después se funda la Unión Europea, y luego se produce esta lamentable disidencia del Reino Unido, el año 2015, por un trastornado llamado, a mi juicio, Boris Johnson, es un trastornado. He estado en Londres también en marzo de este año porque tengo a mi hijo viviendo ahí, lo fui a visitar, y la verdad que en Inglaterra están muy enojados con esta primera expresión, además política, de manipulación mediática, porque ustedes saben que Boris Yeltsin, además asesorado por un cuerpo mediático llamado Cambridge Analytica, logró penetrar de una manera ilegal en todas las redes sociales, las cuentas sociales de muchas personas, y a través de algoritmos sacar cuáles eran las tendencias que ellos, por ejemplo, a Mauricio que le gustan los gatos, ¿no? A ti te gustan mucho los gatos, ha creado gatos. Bueno, como Mauricio, hay muchas personas que son afines a los gatos. Bueno, voy a sacar una proporción que sí es interesante. Entonces, mi mensaje político va a estar dirigido a la comunidad a la cual pertenece Mauricio, no política, sino a la comunidad de su afición, o su cariño, su querencia por los animales domésticos, como es el gato. Y voy a lanzar así subrepticiamente, no, porque nos comportaremos como un gato, ¿no es cierto? Al momento que rompamos con la Unión Europea, infame, entonces, caramba, el gato ya está tocando mi sensibilidad como un gato. Ay, yo quiero a los gatos, yo amo a los gatos. Bueno, yo pongo el ejemplo más simple, que por supuesto esto fue mucho más profundo. Bueno, ese ensayo lo hizo también el mismo Cambridge Analytica y hasta Facebook. Zuckerberg estuvo metido en ese lío, porque una red social como Facebook, ¿cómo podían filtrar tanta información privada, particular, para que otro loco, para mí otro trastornado, como Donald Trump, llegara a la presidencia de la República de los Estados Unidos de Norteamérica? Bueno, en esa expresión manipulatoria, Inglaterra hoy está padeciendo este alejamiento de la Unión Europea, mientras que los otros países pugnan por mantener su unidad. Unidad, repito, que Víctor Raúl admiraba, que quería, que valoraba, y que además pretendía para nuestra América Latina, nuestra Indoamérica. Y con esto termino diciendo, compañeros, como ha mencionado nuestro querido Wilber Bendezú, que aquí hay que hacer una vocación. Felizmente por eso digo, no soy militante y la hago desde afuera, de lo que vengo observando y de lo que vengo mirando acerca de ciertos conflictos internos que tienen que ser superados. Yo no voy a hablar en particular quién pueda tener la razón. Pónganse a pensar, compañeros, con la visión del hombre que habitó esta casa, de Víctor Raúl. ¿Cómo que no administró él diferencias de muchos compañeros, Pepe Lucho? Grandes diferencias. ¿Ustedes creen que Luis Alberto Sánchez, León de Vivero, Prialé, todos se abrazaban como hermanitos? No. Tenían un momento de fraternidad cuando se daban cuenta que había una causa superior, pero ellos mantenían o podían mantener sus propias diferencias. Y esas diferencias son legítimas, compañeros. Son absolutamente válidas.
Cuando se trata de qué, de aspectos ideológicos, de aspectos organizacionales, acaba de hacer una invocación mi querido Wilber Bendezú, que no viene a mal, sí hay que rendir cuentas todos, no solamente ante Dios, ante el partido, nuestros compañeros, rindamos cuentas, nunca le tengamos miedo al pedido de rendir cuentas. Yo creo que es lógico, es razonable por lo menos. Entonces, si Víctor Raúl, que pretendía la unidad de América Latina, Víctor Raúl que observó la unidad de Europa, que es hoy una fortaleza enorme, Alan García, que en este texto, no por eso lo traía, 90 años de aprismo, ha tenido la certeza de señalar de que existen nuevas condiciones, nuevos retos, nuevos desafíos, que ya el APRA no lo podemos congelar en un solo pensamiento, ni nadie es dueño tampoco del pensamiento de Víctor Raúl. A veces hay compañeros que dicen, yo lo conocí a Víctor Raúl y a mí me dijo, o yo leí, y el antiimperialismo del APRA es más importante que 30 años de aprismo, y son 6,5. ¿Cuánto daño nos hizo? ¿Cuánto daño nos hizo, Mauricio, en la campaña del 80, que surja este debate tan absurdo, tan deshonroso, y que si el antiimperialismo del APRA o 30 años de aprismo pudieran ser los libros más importantes? Todos los libros y toda la obra, e incluso posteriores, de Aya de la Torre tenían mucho sentido, porque él iba actualizando su pensamiento, él iba observando qué cosa pasaba en el mundo. César Hildebrand, que no tiene nada de aprista, y mucho menos César Lévano, ya fallecido, cuando le hacen la famosa entrevista en la revista Caretas, ponen en su introducción, diciendo, nos sorprendió el nivel de actualización que tenía Víctor Raúl de la Torre. Claro que había leído a Althusser, por ejemplo, Althusser, que era un sociólogo izquierdista, que hablaba de la superinfraestructura, muy famoso en la década de los 60, claro que había leído a Peter Claren, ¿no? La formación de las haciendas azucareras y los orígenes del APRA. Y sorprendido, Hildebrand dice, caramba, no estamos ante un ser cualquiera, y es lo que yo vengo a decirles. ¿Sí? Caramba, estoy recordando que Víctor Raúl fue nombrado por la Universidad de Oxford para debatir con Washington, y luego, años después, en la década del 60 del siglo pasado, le otorgaron el Fellow, que se exhibe aquí, incluso su túnica, su túnica en la biblioteca de Víctor Raúl. Pues estamos hablando de un hombre superior, repito, que bregaba por la unidad. Entonces, mi único mensaje de aprista, sincero, de discípulo de Aya de la Torre, de que pude gozar de su ternura, de su palabra, de su acción, pude leerlo, pude observarlo, ha sido lo más grato en mi vida. Yo les transmito solamente ese deseo de que ustedes mantengan bajo la férula y bajo el entendimiento de Víctor Raúl de la Torre esa unidad que debe ser inquebrantable siempre en el Partido Aprista Peruano. Muchas gracias, compañeros. Gracias, querido compañero César Campos. Ahí veo al compañero Fernando Franco, ¿no? Bienvenido, querido compañero. Vamos a escuchar un ratito a Leonidas Vélez, que va a dirigir el coro de hoy día. A ver, comienza con Semos Leales. Se está retirando el compañero Mauricio Mulder porque tiene un evento en el Congreso de la República sobre el 2 de agosto. No, es entendible, sí. Igual la compañera Belén García. Chao, querida compañera. Muchas gracias. A ver, compañero, vamos a cantar las canciones de los domingos. A ver, primero seamos leales. Comenzamos. Sí, compañeros, después de escuchar la exposición maciza y completamente actualizada de César Campos, y también el llamado del compañero Wilber, señor, a ver, compañeros, por favor. Comienza. Compañeros, un ratito. Sí, la preocupación es la siguiente, compañeros. Hemos llegado hasta aquí, hay cierto apuro en los compañeros a veces por la distancia, y entonces algunos compañeros de repente están por zarpar o tienen muchas ganas de irse. Lo cierto es que nos vamos a quedar lo que queremos cantar. Y ahora es importante recordar este llamado a la unidad hecho por Wilber Bendezú y reiterado por César Campos, muy oportuno, un discurso que ojalá ya lo hayan grabado porque me ha parecido extraordinario, excelente, ¿no? Un llamado de atención, un recuerdo, compañeros. Hoy día estamos de recuerdos.
Y el recuerdo fundamental gira alrededor de nuestro compañero Víctor Raúl a los 44 años de su desaparición. Pero deberíamos entender qué es desaparición también, de sus vivencias, de su continuar, ¿no? Y esta presencia del aprismo se plantea siempre en el recuerdo de su mística. Mística es una palabra, compañeros, que viene del concepto de divinidad. Hay una divinidad en el aprismo, hay una vigencia en el aprismo que tenemos que recordar y está en su cantar, está en su canción, está en sus valores morales que lo encontramos en la Marsellesa, en la Marcha a los Caídos y en otras canciones importantes. Hay, sin embargo, una canción muy importante que todos los compañeros conocen y deben tener ahí, les han entregado el cancionero, que le gustaba mucho a Víctor Raúl y que ha acompañado mucho a las luchas combativas del partido. Se llama Seamos Leales, compañeros. ¿Cuántas veces le hemos cantado? Ubíquenlo, está en el cancionero, queridos compañeros. La idea es que cantemos todos. Entonces, Víctor Raúl decía, pueblo que canta, pueblo que se salva. Y no lo decía por gusto, lo decía porque en las luchas y los combates más difíciles, los apristas cantaron. En las prisiones, en la deportación, en las cárceles, en la persecución. Y la canción fue el ánimo, fue el alma que nos mantuvo unidos. Fraternidad en el partido, es decir, saber cantar las canciones del partido y saber entender los mensajes, la letra del partido. Lo vemos en la Marsellesa. Quien lea la Marsellesa, cante la Marsellesa y la cante pensando, se va a dar cuenta que se habla del aprismo como una nueva religión. Y no es una competencia con la Iglesia, es un llamado al espíritu, un llamado a la convocatoria de comprender lo trascendental. Los apristas fueron luchadores trascendentales que entregaron lo mejor de su vida en las prisiones por razones espirituales. Y ese es el trabajo que viene impulsando acá Wilber, y yo quiero felicitarte públicamente, hermano, por eso. Compañero. Trabajo espiritual es el que estás haciendo, pues, hermano. Muchas gracias. Seamos leales. A ver, si le pueden ayudar con el micro al compañero, yo ayudo. Ahí tienen el cancionero, compañeros. A ver, las compañeras que cantaban en la época de Villa Mercedes. Renzo Ibáñez, tú tienes buena voz también. Seamos leales al aprismo, compañeros. El partido que ha de salvar al Perú. Frei Gilardi canta. Seamos leales tercamente, compañeros. El ejemplo no los da Víctor Raúl, ni la muerte. Ha logrado quebrantar nuestro ideal, porque somos de Indoamérica baluarte, el partido de su revolución. Todos. La APRA, legión de valientes que a este continente quiere unificar. Vamos, compañera Belén. Los pueblos de Allende, de Allende los Andes, al fin seguirán. Eso, Meche. De Bolívar y allá de la Torre, el mismo camino de la libertad. De Bolívar y allá de la Torre, el mismo camino de la libertad. Seamos leales al aprismo, compañeros. Culminemos la obra de Víctor Raúl. Unifiquemos pueblo a pueblo el continente. Solo así se ha de salvar nuestro Perú. 90 años de combate denodado, casi 100, han logrado quebrantar nuestro ideal. Ni tiranos, ni sirvientes, ni traidores han logrado quebrantar nuestro ideal. El APRA, legión de valientes que a este continente quiere unificar. Los pueblos de Allende el Caribe, de Aquén de los Andes, al fin seguirán. De Bolívar y allá de la Torre, el mismo camino, Nidia, vamos, de la libertad. De Bolívar y allá de la Torre, el mismo camino de la libertad. ¡Viva el APRA!
Eso que cantábamos todos los domingos, cuya letra es del compañero Alan García Pérez y de nuestro querido compañero Carlos Roca Cáceres. ¿Se acuerdan ustedes? A la conquista. Vamos a ver. A la conquista de la justicia, vamos apristas, vamos apristas. A la conquista de la justicia, vamos apristas con fe y unión. Solo el aprismo salvará al Perú, ese es el lema de la juventud. Solo el aprismo salvará al Perú, ese es el lema de la juventud. A la conquista de la justicia, vamos apristas, vamos apristas. A la conquista de la justicia, vamos apristas con fe y unión. Revolución de pan con libertad, ese es el grito de la humanidad. Roberto. Revolución de pan con libertad, ese es el grito de la humanidad. Todos a la conquista de la justicia, vamos apristas, vamos apristas. María Eugenia, más fuerte. A la conquista de la justicia, vamos apristas con fe y unión. Con fe, unión, disciplina y acción, derrotaremos a la reacción. Con fe, unión, disciplina y acción, derrotaremos a la reacción. A la conquista de la justicia, vamos apristas, vamos apristas. A la conquista de la justicia, vamos apristas con fe y unión. Esa casa que era tan acogedora, que nos recibía todos los domingos, ustedes se deben acordar, un domingo cualquiera te espero en la casa de Víctor Raúl. Pero ven pues César, ven a cantar aquí también. Es discusión. A ver, 2, 3. Un domingo cualquiera te espero en la casa de Víctor Raúl. Un domingo cualquiera te espero en la casa de Víctor Raúl. Compañeros y amigos, unidos cantamos con voz liberal. Compañeros y amigos, unidos cantamos con voz liberal. Si quieres ir a habitarte, vamos con mi grupo, yo te llevaré. Si quieres ir a habitarte, vamos con mi grupo, yo te llevaré. 10 soles el pasaje de ese tiempo, solo pagarás 5 soles de ida y 5 de vuelta, solo gastarás. También tú comerás. Un saludo fraterno a los compañeros San Borja. Esta es la casa de la torre, nos revive la fraternidad, la unidad, la disciplina y la profunda fe que debemos tener en nuestro gran movimiento. Vamos a volver al poder y eso hay que tenerlo bien presente. Gracias, que las esperanzas jóvenes son sueños. Muchos de luchar están cansados y no creen más en nada de lo bueno de este mundo. El mundo está cambiando, ya terminamos, Pepe Lucho, y cambiará más. El cielo se está nublando hasta ponerse a llorar y la lluvia caerá. Luego vendrá el sereno y la lluvia caerá. Luego vendrá el sereno. Muy bien, compañera Meche. Y la canción emblemática que siempre la cantamos a cada momento, a cada rato. Vasija de barro. Todavía. Uy, Guillermo. Una palabra para San Borja. Yo quiero que a mí me entierren
como a mis antepasados. Yo quiero que a mí me entierren como a mis antepasados, en el fondo oscuro y fresco de una vasija de barro, en el fondo oscuro y fresco de una vasija de barro. Un día de reflexión, No 44 quiero años que a mí me entierren pero juntos vamos como a revolucionario. Gracias. Yo quiero que a mí me entierren como a revolucionario, envuelto en bandera aprista y con mi fusil al lado. Envuelto en bandera aprista y con mi fusil al lado, todos. Cuando los pueblos se alcen por pan, libertad y tierra, cuando los pueblos se alcen por pan, libertad y tierra, temblarán los poderosos en costa, montaña y sierra. Temblarán los poderosos en costa, montaña y sierra. Yo quiero que a mí me entierren como a Búfalo Barreto. Yo quiero que a mí me entierren como a Búfalo Barreto, que murió heroicamente por la gran revolución, que murió. Unas palabritas para San Borja. Con mucho gusto. Nuestros compañeros de San Borja, donde hay muchos provincianos y huancaínos como yo, miremos al interior del país también. Mi saludo fraterno a estos 44 años, recordando ahí a la torre, que nos permita unidad a todos. Y ello nos permita también entregar al Perú este partido, esta gran familia que formó Víctor Raúl de la Torre. Víctor Raúl, presente. Gracias, compañero. Mi respeto, compañero. Les presento mi paisano, otro huancaíno. Sí nos conocemos. Mi hermano menor. Así es, mi hermana en todo, paisana del colegio. Está al lado, cerquita. Gracias. Hombres que sufren cruento dolor, a formar de la legión. Marchad, marchad, hermanos todos del dolor. Luchad, luchad por la bandera del amor, revolución. Con fe y unión, la alianza obrera vencerá. Marchad, marchad, que la APRA siempre, siempre vencerá. Venid a luchar con unión, con valor. Luchar con valor, que la APRA siempre, siempre vencerá. Venid a luchar con valor, con unión. Luchar con valor, que la APRA siempre, siempre vencerá. Compañero Germán Peralta, compañero Abel Salinas, compañero Víctor Raúl. La mano, los compañeros. Contra el pasado. Una palabra para San Borja. Bueno, a los compañeros sanborginos, mis saludos fraternales en este día
de reafirmación política en Villa Mercedes, como ocasión del aniversario del partido. Gracias, Haremos constante la historia, nuestra huella pujante y total. Quedarán los que luchen mañana, ejemplo de acción contra el mal. Muchas gracias. Tiene mucho que hablar, hermano. Gracias. Hemos pagado para San Borja, compañero. Compañeros, creo que sería a los 44 años de la partida del jefe Víctor Raúl Laya de la Torre, no quedaba otra sino estar aquí donde se respira el espíritu, las ideas de Víctor Raúl, y cómo no, es la oportunidad de renovar nuestro espíritu día a día, olvidar los enfrentamientos. Creo que es el momento de sumar esfuerzos y sacar adelante el partido como realmente él siempre lo quiso y él lo soñó. Un abrazo fraterno, compañeros, para todos ustedes. Gracias, compañero. Ahí tenemos un equipo, lo sumamos, claro. Ese es el partido. Hasta triunfar nuestra revolución. Apristas a luchar, unidos a vencer. Fervor, acción, hasta triunfar nuestra revolución. ¡Viva la PRA! ¡Viva! ¡Viva la PRA! ¡Viva! ¡Viva Aya de la Torre! ¡Viva Aya de la Torre! ¡Viva Aya de la Torre! ¡Viva el Perú! ¡Viva! Gracias, querido compañero, por vuestra presencia. Gracias, Leonidas. Gracias, querido compañero. Un compartir que nos obsequian las compañeras y el compañero Mantacapa Baratista, que nos ha enviado ese vino. La compañera Sonia Bocán. ¿Cuándo voy a invitar a almorzar? Gracias. Compañera Meche. Compañera Aura Quintana. Bienvenida, muchas gracias. De la compañera Carmen Rosa León. No se va a ir. Está buscando una chica que estaba conmigo. Sí, compañeros, estamos ya terminando la reunión, estamos despidiéndonos. Para Toma tu gaseosa, toma tu gaseosa. ya estamos esperándola. Compañera Meche, una palabrita para San Borja. Secretario General de San Pascal. Bueno, solamente seguir adelante para poder llevar al partido y al país en la libertad, en el avance, en la buena educación y que haya trabajo para todos. Ese es el temor que llevo yo de que los hombres y mujeres que están sufriendo no logren realmente, ¿no?, su mayor acción, es decir, ser iguales todos, nada de altos y bajos, todos iguales. Gracias, compañera Mercedes Cabalías, la dirigente nacional, parlamentaria y ministra de Educación.